Venido informando, 50 migrantes una vez más fueron secuestrados en nuestro país. La crisis, el medio de la crisis migrante en nuestro país y también luego del cierre de estaciones migratorias. Bueno, pues ¿hacia dónde va la crisis migratoria de nuestro país? Y para responder esta pregunta, saludo a mis compañeros Víctor Hugo Hernández y Juan Carlos Zúñiga. Caballeros, el tema sobre la mesa y el espacio es todo suyo. Buenas tardes. Gracias, Lalo, te saludo con afecto, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saludo también con afecto, qué gusto poder intercambiar impresiones contigo en relación a este tema, a esta variante de una problemática que hemos venido manejando desde hace ya buen tiempo y que pues encuentra muchas vertientes y muchas pues aristas de acuerdo a cómo se va presentando. Ya hemos visto lo complejo que es la problemática de la migración y no hay semana que no se escriba un capítulo nuevo en donde, para variar, la tragedia, las vidas humanas, la inseguridad son la constante. Ahora, esta nota que nos reporta que un grupo de 52 personas, 50 de ellos migrantes, habrían sido secuestrados desde el 15 de mayo, cuando viajaban en un autobús con rumbo a Monterrey, en el estado de Nuevo León. Los primeros reportes señalan que los migrantes tenían permiso para transitar en México, pero fueron secuestrados cuando transitaban por esta peligrosa carretera 57, que se ha convertido, y no es la única, ya en una vía de muerte por los muchos incidentes que ahí se han dado y las tragedias que se han dado fundamentalmente con migrantes, pero también con ciudadanos mexicanos y de todo tipo. En pocas palabras, se combinan tres temas. Uno, la problemática de los migrantes. Dos, la inseguridad en su variante de las carreteras. Y tres, el crimen organizado de nueva cuenta. Con eso te doy la palabra, Juan Carlos. Yo agregaría como punto número 4 la enorme omisión de las autoridades. Vaya espectáculo que están dando las autoridades de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública de los estados de Nuevo León y de San Luis Potosí, que se están echando la bolita y la Federación todavía no ha dicho esta boca es mía. San Luis Potosí dice que los migrantes desaparecieron en Nuevo León. Nuevo León dice que los migrantes desaparecieron en San Luis Potosí. Entonces no queda claro quién está buscando a los migrantes, si la Fiscalía del Estado de Nuevo León o la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí. Este espectáculo que están dando las fiscalías da muestra de que ese es el nivel que tenemos de Procuración de Justicia y de seguridad en estas entidades que son receptoras de migrantes, paso natural de los migrantes, y la Federación tampoco hemos visto que haya dicho que está buscando a estas personas. Por el contrario, se están echando la bolita una fiscalía y la otra, y eso me parece que es muy sintomático de lo que está pasando en materia migratoria en nuestro país, recientemente con la abdicación que ha hecho la Federación en el tema de política migratoria al Instituto Nacional de Migración, cerrar los sitios en donde estaban los migrantes y también cancelar los permisos para transitar legalmente en nuestro país para personas migrantes. La abdicación y el servicio que se ha puesto de parte del gobierno federal hacia el gobierno estadounidense, el gobierno federal mexicano, hacia el gobierno estadounidense en materia migratoria de Estados Unidos, haciendo las veces ya desde hace tiempo de patrulla fronteriza de los Estados Unidos en territorio mexicano. En medio, los ciudadanos, en medio estos migrantes, son 52 personas las que desaparecieron, las que fueron privadas de la libertad. Afortunadamente aparecieron 9 migrantes venezolanos. Estamos hablando que 43 personas están desaparecidas en este momento, y lo que se sabe es que integrantes del Cártel del Golfo le llamaron al propietario de esta línea de autobuses que partió de Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey, y que le pedían $1,500 por cada migrante. $1,500 por cada migrante. Como el empresario de los autobuses no dio esa cantidad de dinero, pues desaparecieron a estas personas y no se sabe nada de ellos, mientras las autoridades se pelean. No se pelean, se echan la bolita. Es tu bronca, Nuevo León, dice San Luis Potosí. San Luis Potosí le dice, es tu bronca,
Nuevo León le dice a San Luis Potosí, es tu bronca, San Luis Potosí, en fin, se están haciendo bolas ahí. Sí, que habla de, no solo es omisión, mi querido Juan Carlos, sino también irresponsabilidad e incapacidad para poder enfrentar los problemas, porque esa es una constante, tristemente, en este país. Con qué facilidad las autoridades, primero, bueno, pelean mucho por tener el privilegio, tener el voto de la gente, la simpatía de la gente para poder estar al frente de un puesto público, y una vez que están ocupando ese puesto, a la incapacidad da paso a eso que tú señalas, omisión, irresponsabilidad e incapacidad para poder enfrentar los problemas, sobre todo cuando hablamos en materia de justicia en un país que sabemos es tremendamente injusto por la ineptitud y por la incapacidad de las autoridades para poder resolver problemas. Pero yo pondría el acento, si me lo permites, bueno, por cierto, esos $1,500, ¿a qué equivaldrían ahora con el peso tan barato? Pues bueno, yo creo que andarían en el orden de los 28,000 pesos, ¿no? 30,000 pesos por persona. Pero fíjate lo que pone en evidencia el negocio. El negocio es una vertiente que poco hemos tratado, como el tema de los migrantes ha pasado de manera obligada a ser ya un negocio de los cárteles establecidos. O sea, tengo este dato que el mercado de migrantes ronda en más de 80,000 millones de dólares anuales, que se reparten entre varios grupos criminales: Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Caborca, la familia michoacana, los Zetas o el nuevo Cártel del Golfo, que este último es el que ahora se adjudica estos hechos. ¿Por qué? Porque representa un gran negocio para ellos. Se calcula que en muchos de los casos 60% de las ganancias que tienen actualmente los cárteles provienen del negocio de los migrantes. Entonces, imagínate lo que esto significa, y lo que estamos viendo, yo diría, es la punta del iceberg, porque normalmente estos casos, como lo supimos en abril pasado, poco se dan a conocer hasta que ya la tragedia pasó desde mucho tiempo atrás. Qué tema, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, bueno, y también la estrategia de disuasión que ha emprendido el gobierno de los Estados Unidos al parecer está funcionando, porque el número de migrantes que se esperaba en la frontera al finalizar el título 42 no es el que se pronosticaba, debido a que con la entrada en vigor del título 8 se endurecen las políticas migratorias de los Estados Unidos, se criminaliza la migración y puede significar hasta perder la libertad en los Estados Unidos si hay quienes reincidan en su intento por ingresar a los Estados Unidos sin papeles, y se pone a disposición este mecanismo electrónico para solicitar asilo en los Estados Unidos a través de una aplicación que da una cita, quién sabe para cuándo, pero que se les está solicitando a las personas que no lo hagan desde la frontera, que lo hagan desde los lugares en donde están. Entonces me llama mucho la atención, poderosamente la atención, que en sintonía el gobierno mexicano suspende la emisión de permisos, en sintonía el gobierno mexicano envía elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur y a la frontera norte para contener la migración. En sintonía, el presidente López Obrador esta mañana llamó a los migrantes a no cruzar el territorio nacional, el territorio mexicano, por los riesgos que esto representa, y también a utilizar esta aplicación para poner citas al gobierno de Estados Unidos y que a través de este mecanismo se solicite refugio. Quizá también esta estrategia de no hacer nada por parte del gobierno mexicano para localizar a estos migrantes o dejar que ocurran estos eventos es quizá también una estrategia de miedo, de disuasión, para que los migrantes pues renuncien a la posibilidad de cruzar por territorio mexicano e ir a los Estados Unidos. Quizá sea también una estrategia del gobierno federal que se esté capitalizando para que los migrantes digan: no, es muy peligroso, me pueden matar, me pueden secuestrar, me pueden extorsionar, mejor no me aviento, mejor no me voy. Quizá también, pues digo, pecando y citando a Santiago Krill, de sospechosistas, quizá pudiera ser también esto parte de la estrategia binacional. Es una tesis interesante, claro, vale la pena reflexionarla, porque donde ha habido opacidad y también falta de información y transparencia en cuanto a esos acuerdos realmente, de en qué condiciones se han dado estos acuerdos con Estados Unidos, pues bueno, podemos especular mucho sobre esto, pero yo le apuesto más a la incapacidad y a la corrupción.
mi querido Juan Carlos, a la incapacidad, la corrupción y la ambición que se va sintiendo a todo lo largo del país desde el momento mismo en el que cruzan ya una frontera porosa, sumamente porosa, si se puede decir frontera, que es el sur del país, donde prácticamente no hay ningún control ahí que los contenga. Y después ese largo camino a través de diferentes estados del país, donde se encuentran con todo tipo de autoridades corruptas que les piden dinero, les dan facilidades para pasar, para poder pasar, y como también de grupos criminales que se van incorporando, como yo te decía, en diferentes partes, dependiendo donde domina este grupo criminal. Situación complicada en la que es cierto, basta con que Estados Unidos anuncie que autorizará unos cuantos permisos para que puedan estar algunos migrantes por razones humanitarias o por razones de tipo político en su país, para que esto se vuelva en un tremendo imán para los miles y miles y miles de migrantes que están esperando un llamadito ligero último, ¿no? Porque solo así entiendes ese llamado, esa voluntad de querer cruzar con toda la adversidad del mundo, desde América Central, desde el sur del país, cruzar hasta el norte para poder llegar a sabiendas de que en el 99% de los casos te van a decir que no o te van a regresar a tu país. Fíjate la situación de dramática y de triste que estarán viviendo para poder hacerle una apuesta a algo que es, en todo caso, es un peregrinar terrible, ¿no? Un vía crucis, una odisea terrible, plagada de muerte y de peligros. Sí, vaya repelente, ¿no? Para que no lleguen los migrantes a México. Vaya repelente, la amenaza del crimen organizado, la amenaza de cárcel por parte de Estados Unidos, la amenaza de extorsión de las autoridades mexicanas, porque también entran en este negocio, obviamente, las autoridades de migración y las autoridades locales. Vaya repelente de migrantes. Pues vamos a esperar a ver qué ocurre con estos migrantes y también con este tema que está inacabado. En tanto no se solucionen los problemas de fondo en los países expulsores, pues esto lo vamos a seguir viviendo y mientras siga siendo todavía más peligroso permanecer en sus países que llevar el riesgo que conlleva transitar México, pues también seguiremos viviendo y experimentando estas circunstancias, estas situaciones, en medio también de un proceso electoral en los Estados Unidos. Así es, fíjate que sí, Juan Carlos, hemos hecho el diagnóstico, ¿no?, de que es importante voltear a ver estos países expulsores, pero es cierto que es más fácil decirlo y analizarlo que ya en los hechos poder hacerlo, ¿no? Con tanto problema que existen en estos países que rayan ya en países con un Estado de Derecho fallido en muchos de los casos. Pero como también es cierto y bien lo dices, hay que ver la urgente necesidad de que Estados Unidos se involucre más en cuanto a los recursos, en cuanto a la capacidad económica que la tiene, muy superior a México, para poder realmente hacer un trabajo conjunto. Si nos tocó hacer ese trabajo sucio de tener que frenar los migrantes y darles un espacio en este país, por lo menos que nos ayuden a tenerlos en condiciones que permitan pues hacer frente también a las denuncias de derechos humanos que comienzan a multiplicarse hacia México. En fin, tema complicado, Juan Carlos, que estos pocos minutos no nos dan tiempo de analizar en toda la extensión. Pero te agradezco, como siempre, tu participación. Siempre interesante escucharte desde la frontera, Juan Carlos, desde este estado fronterizo. Un placer.